Bueno, pues estamos hoy con Marta Carmona, psiquiatra comunitaria, diputada de Más Madrid, portavoz en la Asamblea de Madrid de Sanidad. Y últimamente la verdad es que está siendo el terror de la derecha en Twitter porque te has convertido en una especie de diablo de pelo azul satánico para ellos, que te están teniendo muchísimo cariño, ¿no? Unas campañas increíbles. Ciertamente, seguro. Bueno, te he traído a hablar de sanidad en Madrid porque creo que ha estado en mucho el foco en estas semanas y por muchos motivos, entre otras cosas porque salió toda la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, pero además ahora hemos conocido que en Madrid ha habido casos relacionados con el cribado del cáncer de colon. ¿Qué está pasando en la sanidad madrileña con respecto a esta crisis de los cribados de la que se ha hablado tanto estos días? Bueno, nosotros ya advertimos en la Comisión de Sanidad a unas semanas que el cribado frágil en Madrid no era tanto el de cáncer de mama como el de cáncer de colon. Y nosotros lo planteábamos porque el cribado de cáncer de colon necesita una acción del médico de familia, que tiene que ser el que esté pendiente de pedir la prueba siguiente, y en Madrid hay 625.000 personas que no tienen un médico de familia asignado. Entonces, ojo, cuidado, ¿qué iba a pasar con esas personas? No todas necesitarían el cribado de cáncer de colon, pero muchas sí. ¿Qué iba a pasar? Y de lo que nos hemos enterado por la prensa, porque por supuesto la Consejería de Sanidad no ha dado explicaciones de nada de motu propio, es que falló la comunicación a las personas que se habían hecho ese cribado en un momento concreto de este año, donde se les había enviado una comunicación errónea diciendo que todo estaba bien, cuando en realidad tenían que haber recibido una comunicación de tienes que seguirte haciendo pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Que han sido los médicos de familia los que se han dado cuenta de que ese paciente tenía una información incorrecta. Pero volvemos a lo que decía antes. Toda esa gente que no tiene médico de familia en Madrid, porque la Consejería de Sanidad no se encarga de que todo el mundo tenga un médico de familia asignado, que esto a día de hoy suena como a lujo, pero antes del gobierno de Ayuso todo el mundo tenía su médico de atención primaria y todo el mundo tenía una cita en primaria en 48 horas, 72 horas a lo sumo. Y eso que es hace, pues nada, 5 años o 6 años, ahora de repente parece una cosa inasumible, ¿no? Entonces, en este momento en el que pasa lo de Andalucía, que es una catástrofe y es una crisis muy grave, Madrid dice, no, 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 eso es una cosa puntual, no tiene nada que ver, nosotros funciona todo perfecto y de repente por la prensa nos enteramos de que hay fallos y que hay fallos graves. Y el problema es que a lo mejor no es solo eso, a lo mejor hay más. Entonces, como son absolutamente opacos y como no quieren contar nada, y de hecho se han negado a entregar los datos al Ministerio de Sanidad sobre los cribados, que es una barbaridad. Porque el ministerio se los ha pedido. El Ministerio de Sanidad le ha pedido a todas las comunidades autónomas los datos de los cribados, precisamente para ver si están funcionando bien, si no están funcionando bien, y porque son datos que las comunidades autónomas ya se han puesto de acuerdo en entregar. O sea, estos son las comunidades autónomas, se encarga cada una de los suyos, pero evidentemente el cáncer de mama es el mismo en Madrid, en Andalucía o en Euskadi, da igual qué comunidad autónoma sea, entonces todo eso se pone en común en una cosa que se llama Consejo Interterritorial, ¿no? de Sanidad. Y entonces ahí todas las comunidades habían acordado mirar una serie de indicadores sobre los cribados y el Ministerio, al verlo de Andalucía, dijo, dadnos ya estos datos, dadnos ya estos indicadores porque tenemos que ver si todo está funcionando bien o no, porque la prioridad del Ministerio de Sanidad es que la población esté bien atendida y que los cánceres que se pueden evitar se eviten, que es una cosa de verdad sencilla y que debería ser asumible por todo el mundo. Pues las comunidades autónomas del Partido Popular en bloque se niegan a entregar esos datos. Durante estas semanas, porque de repente se levantaron todas la interterritorial y se fueron en una espantada que yo creo Que que fue bastante ridícula, o sea, fue un ridícula. espectáculo como de Yo creo que ellos patio de pensaron, colegio. claro, yo creo que ellos pensaban que iban a quedar como muy de dignos y todo el mundo salió a decir que aquello era una patochada. El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, que yo creo que es un señor bastante neutro y poco, no sé, sospechoso de ser de un partido concreto, lo definió como algo impresentable. O sea, cuando la Asociación Española contra el Cáncer te está diciendo que lo que haces es impresentable, es como para darle una vuelta, ¿no? Entonces, en estas semanas, algunas comunidades autónomas del PP han ido como reculando, que bueno, que sí. Hasta el último momento Madrid ha seguido diciendo que no los daba, que no los daba, que no los daba. Se ha vuelto a reunir el Consejo Interterritorial y al final el Partido Popular ha pasado por el aro y dicen que van a entregar los datos. Si no es verdad, el Ministerio volverá a requerirlos legalmente, que al final era lo que estaba teniendo que hacer. Pero es una barbaridad, de verdad, que se oculten datos así. O sea, es como si en mitad del COVID las comunidades autónomas no hubieran dicho cuántos contagios había o cuántos muertos había de COVID en sus comunidades autónomas. Es que es obstruir datos básicos de vigilancia epidemiológica, que son cosas muy técnicas, que no son de partidos,
Si tú ves la lista de indicadores que piden, son unos palabras que si no sabes epidemiología no sabes qué es. Es como eso no debería ser una cosa que se apropie al Partido Popular y que se la queda. Son datos de la población y los tienen que dar. Y estamos hablando en este caso, ha salido la noticia de 571 casos de mal comunicación, de supuestos Son falsos comunicaciones negativos, erróneas. con comunicaciones erróneas Eso es. de gente a la que le decían Está todo bien, está todo bien, los años y en realidad no estaba claro que estuviera todo bien. era claro, era justo gente a la que le había salido que tenían que hacerse la Y, colposcopia. y entonces el error ha sido supuestamente de la empresa a la que se había externalizado este servicio. En teoría es de la empresa que lleva las comunicaciones del Servicio Madrileño de Salud, que es una cosa que está externalizada, yo no entiendo muy bien por qué, pero es la misma empresa que se encarga de darte la cita en atención primaria, esa que nunca llega, o la empresa que se encarga también de las citas de atención hospitalaria. Entonces es como el call center, es como la empresa que se encarga de toda esa gestión que también tiene esas comunicaciones. Claro, y esto, bueno, por una parte, primero, porque de cara a la confianza de la gente en el sistema sanitario en general, ¿qué significa? O sea, ¿puede la gente estar tranquila? ¿Esto puede haber más casos? O sea, ¿qué le dirías a la gente al respecto, ¿no? Porque yo creo que por una parte está bien como mandar un cierto mensaje de confianza de que, oye, la sanidad, tenemos que confiar en eso porque es lo mejor que tenemos, pero ¿qué está pasando o dónde nos estamos adentrando para que cosas como esta, noticias como esta puedan ser posibles? ¿Qué está pasando? A ver, yo creo que la población tiene que confiar en los cribados. Los cribados son programas que han demostrado que salvan vidas, que evitan muertes y que evitan que la enfermedad aparezca cuando ya es difícil tratarla o cuando necesita tratamientos más agresivos. En los cribados hay que confiar siempre. De hecho, los cribados funcionan mejor cuanta más gente participa en ellos de los que están llamados, con lo cual la población sí tiene que poder confiar en ellos. Lo que sí genera sospechas es cómo se están gestionando en algunos sitios y ahí sí tenemos responsabilidad. Todo el resto, pues en este caso la oposición o el Ministerio de Sanidad, de estar encima y de verificar que esos cribados se están gestionando bien y que la sanidad se está gestionando bien. Entonces, aquí cada uno tenemos una responsabilidad, pero en cualquier caso a los ciudadanos sí que hay que trasladarles que los cribados hay que hacerlos, están bien y que cualquier comunidad autónoma, sea Andalucía o sea Madrid, que haga una mala gestión, nos va a tener encima y nos va a tener denunciando eso y exigiendo que la sanidad y la atención a los pacientes sea de la mejor calidad posible. ¿Y cómo definirías tú lo que supone el modelo de Ayuso para la sanidad pública en Madrid? O sea, ¿qué están significando las transformaciones que el Partido Popular, en décadas también, pero en general también en los últimos tiempos está, no sé, provocando en lo que era la sanidad pública y sus médicos, sus profesionales, y también cómo afecta a los pacientes? Pues la Comunidad de Madrid tiene una sanidad pública que podría ser extraordinaria y maravillosa, porque tiene unos profesionales muy bien formados, unos centros sanitarios de altísimo nivel, hay hospitales madrileños donde se hacen cosas que no se hacen en ningún otro sitio, o sea, el nivel de conocimiento y de expertise es muy grande y es muy alto, pero es una sanidad muy mal financiada y es una sanidad en la que, además de estar mal financiada, somos la comunidad autónoma que menos gasto sanitario por habitante tiene y la que menos invierte en atención primaria, y cuando te falla la base, te fallan los cimientos, te falla todo lo demás en cadena. Pero además tenemos una sanidad que está gestionada con una prioridad fundamental y es el negocio, el beneficio del Grupo Quirón, Ya. ¿vale? Toda la sanidad madrileña está desde hace varias décadas, desde Esperanza Aguirre, que pone en marcha un modelo de área única o de supuesta libre elección, que 20 años después está funcionando a pleno rendimiento y consiste básicamente en que los hospitales 100% públicos estén saturados y entonces la gente tenga que escoger si quiere ir a su hospital público asfixiado sin presupuesto y que le da cita dentro de 8 meses o quiere ir a un hospital de Quirón con barra libre de presupuesto que le dan cita mañana. Y eso lo llaman libre elección. Hombre, libre no parece, ¿no? Es como, ¿quieres cita mañana o quieres cita dentro de 8 meses para ese dolor horrible que tienes? Pues ahí no hay ninguna libertad, ¿no? Entonces, la Comunidad de Madrid necesita, o sea, el Partido Popular necesita que los hospitales públicos estén saturados, porque si no hay listas de espera, no hay trasvase de pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Que Quirón no quiere a todos los pacientes. ¿Qué pacientes quiere Quirón? Los que están rentables. Los que le den dinero. Eso, es un paciente joven, sano como una manzana, que tiene una única cosa, que necesita un procedimiento sencillo, que Quirón le puede facturar carísimo a la Comunidad de Madrid. Esos lo reciben encantados. Un paciente con un montón de patologías, con una salud súper compleja, con un problema súper crónico, que tiene un montón de riesgo de hacer una complicación y necesitar un ingreso súper largo que le salga al final más caro a Quirón de lo que va a cobrar. Eso no lo quieren ni en pintura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, cuanto más crónica o más compleja es su patología, más abandonada se queda.
Eso además tiene un gradiente de clase. O sea, estas patologías más complejas, esta cronicidad, cuanto más bajas la clase social o cuantas más dificultades socioeconómicas tiene una persona, más posibilidades hay de que se funcione así. Entonces, al final tenemos una sanidad lucrativa o rentable, que es la que está haciendo el Grupo Quirón, que está facturando muchísimo dinero a costa de los procesos rentables, y una sanidad pública saturada que acaba funcionando en modelo de beneficencia, donde acaba todo lo que no da dinero. Entonces, eso no es la sanidad pública de calidad que nosotros nos merecemos y que podemos tener. ¿Y ahí cómo crees que funciona el triángulo? Porque el gran triángulo de esta comunidad, que es precisamente el Grupo Quirón, la presidenta Ayuso y su pareja, que no deja de ser comisionista del Grupo Quirón, y que además, porque si no me equivoco, dame tú las cifras, pero ha multiplicado por 4 las comisiones, a la vez que Quirón ha aumentado por 4 los beneficios que recibe de la Comunidad de Madrid. O sea, es que es como obsceno, ¿no? O sea, al final es una... Obsceno. Lo mejor de todo es que nosotros ni siquiera sabemos cuánto dinero de verdad de la Comunidad de Madrid se lleva Quirón, porque la Comunidad de Madrid obstruye toda esa información. De hecho, la mejor información que tenemos es la que presenta Quirón, justamente la empresa, que pertenece a una empresa muy grande llamada Fresenius, que cuando presenta sus cuentas nos enseña que la Comunidad de Madrid es su principal deudor a nivel mundial, con un 25% de la deuda. Y el siguiente deudor es Alemania, todo el país de Alemania entero, con un 16%. O sea, para que te hagas idea de la comparativa. Lo que han hecho Quirón y el Partido Popular es que han casado a sus herederos, porque esto de este idilio Partido Popular-Quirón no viene de ahora, no es de Ayuso y Alberto González Amador. Lo que pasa es que esa relación de pareja en la que ya de repente todo coge una progresión geométrica y es ya aún más dinero, viene a rematar un idilio de varias décadas y en el que quien está perdiendo son los ciudadanos. O sea, recordemos que este señor, además de enfrentarse a un juicio por fraude, ¿no?, por delitos fiscales, tiene otro el que está acusado de sobornar a un directivo del Grupo Quirón y casualmente vive en una casa con la presidenta. Es que es de un nivel de obscenidad que tú lo cuentas. Es que parece como de una película de... que te le ponen en una serie y dices, exagerado. Sí. No se lo han currado. Esto sí o no se lo han currado. Y en la realidad nos lo zampamos. A plena luz del día. Eso es. Y de forma totalmente impune. Y nos lo zampamos cada vez que nos derivan al especialista en el hospital y nos encontramos con que tenemos una cita, pues eso, en 2027, que es que se están citando ya. Y sin embargo, luego ellos, en la propaganda que hace el Partido Popular constantemente de esto, lo que dicen es que Madrid es donde menos listas de espera hay. O sea, ¿cuál es la falsedad de...? Porque es que luego, en realidad, si no me equivoco, esto tiene que ver con que a ti te dan... O sea, tienen un embudo en el principio, cuando claro, tienes que conseguir el especialista, y luego ya los últimos pasos van muy rápido. O sea, cuando ya te tienen que operar va muy rápido, pero para conseguir la cita en el especialista a lo mejor te pasas muchísimo tiempo. O sea, ellos se presumen de lista de espera quirúrgica, que solamente se mide la de algunos procedimientos en concreto, que es verdad que esa lista de espera en Madrid es muy baja, pero porque empiezan a contar muy al final y además porque, como tú decías, tienes dos cuellos de botella enormes primero. 740.000 personas en la lista de espera de primera consulta, que generalmente son meses y meses y meses. Y luego la lista de espera de pruebas diagnósticas, que hay 185.000 personas atrapadas. ¿Vale? La mayoría de las personas en ambas listas llevan esperando más de 3 meses. No sabemos cuánto más porque eso es lo máximo que se mide. O sea, más allá de 90 días ya no te estratifican, pero hay gente que lleva esperando mucho más. ¿Qué pasa? Que las medias son tramposas, porque como tenemos esta cosa del Grupo Quirón dándote cita para mañana o para dentro de muy poquito en las cosas que les sale rentable a ellos, eso baja mucho la media. Pero claro, no todo el mundo puede permitirse eso, porque no todas las patologías son rentables para Quirón. Entonces hay para cosas para las cuales no, y entonces tú estás en el otro lado de la media. Entonces, como lo de si yo me como 2 pollos y tú ninguno, nos hemos comido uno cada uno, ¿no? Pues esa media está trampeada. Entonces es una estadística muy cocinada y que no responde a la realidad de lo que les pasa a los madrileños. Otra cosa que dicen, así para seguir desmontando bulos de esta gente, bueno, faltan médicos porque no hay médicos y que el problema es que no tienen, que ese problema no tiene solución. Bueno, eso puede ser verdad respecto a algunas especialidades en algunos lugares concretos de España. En la Comunidad de Madrid no es real. Con los médicos en la Comunidad de Madrid pasa lo mismo que si tú buscas pisos en alquiler en Idealista en el centro de Madrid y no encuentras ninguno y abres Airbnb a continuación y dices, hombre, los que no están aquí, mira dónde los tengo. Si tú buscas en Madrid médicos especialistas privados, tienes todos los que quieras. Donde no hay tantos médicos es en la sanidad pública y en concreto en la atención primaria. Somos la comunidad autónoma con más médicos por habitante, que de hecho si fuéramos un país seríamos el país de la OCDE con más médicos por habitante, pero la comunidad autónoma que menos médicos por habitante tiene de toda España, porque las condiciones de trabajo en atención primaria son malas, porque es una atención primaria muy sobrecargada.
Gente que se mete a hacer atención primaria es porque le gusta el contacto con el paciente, le gusta hacer domicilios, le gusta ver a pacientes complejos, le gusta hacer acompañamiento de paliativo en la fase final de la vida. Es un trabajo el de familia, el de medicina de familia, muy vocacional, muy bonito, pero te tienen que dejar hacerlo. Claro. La Comunidad de Madrid lo que hace es inundar a burocracia a los médicos de familia, no dejarles hacer el trabajo interesante de verdad y tenerles como resolviendo y apagando fuegos continuamente. Entonces hay muchos cupos en la Comunidad de Madrid sin cubrir. Y hay algunas especialidades como rayos, por ejemplo, donde los radiodiagnóstico, que son los que informan las pruebas de imagen, donde los servicios están tan sobrecargados que hay muchos profesionales que se han ido. Pero no es que los profesionales se hayan volatilizado y no estén, es que no quieren trabajar en esas condiciones. Y oye, si tú mañana fueras la presidenta de la Comunidad de Madrid, cosa que no me importaría nada ver, bueno, pero por imaginar que tuvieras el poder como de intentar arreglar este desastre, no sé, ¿qué 2 medidas urgentes o qué medida urgente tomarías con respecto a la sanidad madrileña? ¿O qué crees que sería, por dónde empezarías a cambiar este modelo? O sea, hay dos cosas. Primero, que hace falta mucho más presupuesto y que el presupuesto tiene que ser, o sea, todos los organismos internacionales recomiendan que la atención primaria tenga al menos un 25% del presupuesto sanitario total y tiene un 10% en Madrid. Con lo cual, Ujú. lo primero es un chorro de dinero para todo lo que falta. Y luego hay que cuidar a los Un dinero que ellos profesionales. dicen que no está en ninguna parte, pero que nosotros Hombre, lo perdemos lo en que rebajas tenemos es que lo fiscales que hay por es el unas mundo. rebajas fiscales que siempre van a más para los de arriba, que se perdonan 4.000 millones de euros en los últimos años a los súper ricos del Eso 1% de la es. Comunidad de Madrid y que, bueno, pues con ese modelo que ellos tienen dicen que no hay ese dinero, pero nosotros defendemos que sí que existe ese Lo dinero. hay más que de sobra con los miles de millones de euros que dejamos de recaudar, ni siquiera con todo ese dinero, ¿eh? Es que yo lo cedería para otros servicios públicos que también hay que reforzar, como educación o transporte, tal. Con una parte de ese dinero que estamos dejando de recaudar por no cobrarle impuestos a los ricos y muy ricos, con eso podríamos sanear enormemente la sanidad madrileña. Entonces, lo primero, financiarla mucho mejor y sobre todo financiar atención primaria y poner, ¿no? Meter mucho refuerzo en personal y también mejorar las condiciones de los profesionales. Y una cosa que llevamos pidiéndole a la Comunidad de Madrid que haga y no nos escuchan es que se pongan en contacto con todos los profesionales que han dejado de trabajar en la sanidad pública en los Ujú. últimos años, les pregunten por qué se fueron y qué necesitarían para volver. Y que lo hagan. O sea, un plan de recuperación de los profesionales sanitarios. Toda Europa está ahora mismo diciendo lo mismo, que es imprescindible fidelizar al personal sanitario. Los profesionales sanitarios son muy valiosos, no podemos permitirnos formarles y que después se calcinen y se vayan. Tenemos que cuidarles y a los que se han ido tenemos que intentar conseguir que vuelvan. Pero no que vuelvan para meterles en una trituradora de carne y sacarles otra vez hechos una hamburguesa de profesional sanitario, sino que hay que cuidarles y hay que tratarles bien, porque son la gente que nos cuida a nosotros. Ujú. Bueno, aparte de esto, de todo esto, hay un tema que también afecta a la sanidad, que es lo que ha pasado con el aborto y cómo el Partido Popular y Vox han intentado volver a poner el foco en el derecho del aborto, que es una cosa que también estamos viendo en Estados Unidos, Eso es. donde en muy poco tiempo literalmente ha habido un montón de estados que han perdido la posibilidad de abortar. Hay mujeres que se están teniendo que desplazar a cientos de kilómetros para poder abortar en condiciones de seguridad. O sea, el retroceso en un derecho como el aborto está siendo palpable en otros lugares. Total, Y en Europa luego en este tienes caso. a un ayuntamiento de Madrid que, por ejemplo, dice que va a obligar a las mujeres a recibir información sobre el supuesto síndrome postaborto que no existe y que relaciona el aborto con intentos de suicidio o con alcoholismo. No sé, tienes Discriminación absoluta. bueno, a Ayuso diciendo que las mujeres se vayan a abortar a otro sitio. Tal cual. Y sobre todo de fondo, y es por lo que te quería preguntar, tienes un problema de que es que en Madrid la realidad es que no se practican abortos en la sanidad pública o se hacen en un porcentaje bajísimo. Ínfimo de casos, eso ¿Y es. esto por qué ocurre? O sea, o cuál es que la gente yo creo que no es consciente de hasta qué punto la sanidad pública está faltando como a su obligación de cumplir con este derecho por el modelo y por la imposición de la política del Partido Popular sectaria y Totalmente. profundamente O ideológica. sea, una cosa absolutamente fanática, en verdad. O sea, el aborto es una prestación sanitaria más y debería estar recogida en la sanidad pública, sobre todo en los abortos terapéuticos que se llaman, que son los abortos por encima de la semana 23, que son o por malformaciones graves del feto o por riesgo grave para la vida de la madre. Bueno, con esto te montaron un pequeño... Tremendo flame, que es como que yo mencioné un caso en el cual una mujer embarazada de 36 semanas que necesitaba un aborto terapéutico, evidentemente, porque solo se aborta en esa franja. O sea, esos siempre son embarazos deseados que la mujer quería llevar a término, pero no se ha podido hacer.
Entonces yo mencioné un caso en el que una mujer le dicen en el hospital público en el que está que vale, que la atienden, pero que la parte técnica del aborto de que el feto, ¿no? hacer el feticidio, eso lo tiene que hacer en un hospital privado y luego volverse al público. Eso es un absoluto Que es una barbaridad disparate. absoluta. Claro, o sea, es una O sea, tú te vas... traumática. Explica esto bien, o sea, En una situación horrible. Tú tienes un embarazo deseado que quieres llevar a ¿qué quieres? término. En la semana 20 y pico, cuando ya está bien avanzado el embarazo, te dicen este embarazo no es viable. O el bebé va a nacer con unas malformaciones terribles y solo va a sufrir y va a morir a las pocas horas y entonces es mejor hacer un aborto. O bien, el otro caso es, te vas a morir si no te hacemos este aborto. Y además ese feto sigue sin ser viable. Son dos situaciones que son horribles las dos. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid, en mitad de ese drama, además te añaden una gincana de consigue el aborto en algún sitio, ¿no? Entonces salió en la prensa un Porque eso es caso lo que... O sea, el caso es que le dicen... que se tiene que ir a una clínica privada, de una monográfica de abortos, a que hagan la parte del feticidio, de que muera el feto, de interrumpir ya el proceso de gestación, y ya el resto, que en esas semanas es un parto normal, o sea, Te tienes que ir a... se puede volver a la puede volver a la pública. ¿Sabe que sí es una barbaridad, una falta de humanidad y de sensibilidad enorme? Que una mujer embarazada en la semana 26 a la que se le indica un aborto en su hospital público le digan que se tiene que coger un taxi para irse a una privada y ya cuando le hayan hecho parte del procedimiento en la privada se pueda volver al hospital público a continuar con el proceso. Eso sí es una falta de humanidad y eso pasa hoy en la sanidad pública. Porque la sanidad pública madrileña la gobiernan fanáticos. Es una chorrada como la copa de un pino. Pero Nadie yo quiere recuerdo votar ahí. tweets y tweets de gente diciendo que tú estabas proponiendo abortar en la semana 23. Cualquier persona que conozca mínimamente este tema sabe que los abortos terapéuticos son una cosa muy desagradable para la persona que los sufre y que precisamente lo que decimos es a alguien que lo está pasando mal, no se lo pongas más difícil todavía, al revés, pónselo fácil. Porque es una situación traumática y muy dolorosa y que lo que necesita esa gente es acompañamiento y cuidado y no ponerse a hacer gincanas y encima a ir a una clínica donde encima te vas a encontrar fanáticos en la puerta insultándote, que es como si no faltara ya. Eso si no tienes directamente al Ayuntamiento de Madrid y llevándote la información de que vas a acabar en el alcoholismo y en las drogas. Es que eso es un disparate maravilloso. Pero ahora lo que dice Vox es que claro, que no existe el síndrome postaborto porque no está categorizado como tal, pero que sí que está descrito que hay en muchas mujeres después de un aborto síntomas terribles. Y es como, claro, y también está descrito que haya gente con depresiones horrorosas después de una ruptura de pareja. Y no por eso vamos a hablar del síndrome por ruptura de pareja y vamos a decirle a la gente que no se empareje nunca, porque, oye, fíjate lo que te puede pasar. Es que es un disparate, quiero decir. En la vida, claro que hay cosas que te pueden afectar de la manera que sea, pero eso no se soluciona obstruyéndolas más y en un momento complicado vital, como el de los abortos terapéuticos, complicarlos más todavía. Y no solo el aborto terapéutico, también el aborto libre y legal por debajo de las 14 semanas, que es que aunque no sea en esas circunstancias tan terribles de los abortos por necesidad, es un derecho que tienen las ¿Y mujeres. por qué es tan imposible que en la sanidad pública se practique aborto libre, gratuito y se cumpla con el derecho a las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo? Porque se instrumentaliza la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho que tienen los médicos y que, de hecho, históricamente la objeción de conciencia ha jugado más a favor de la izquierda que la derecha. Quiero decir, a las esterilizaciones de personas discapacitadas que pretendían los nazis, no hubo objeción de conciencia de los médicos. A las esterilizaciones forzosas en Perú hubo una objeción de conciencia de los médicos. A alimentar de forma forzosa a los presos del IRA que hicieron una huelga del hambre, se hizo una objeción de conciencia por parte de los médicos contra el gobierno de Thatcher que les pretendía alimentar a la fuerza. Es decir, nosotros no tenemos ningún problema con la objeción de conciencia a nivel individual. Lo que sí estamos en contra es de que se instrumentalice y se diga, no, este hospital objeta en pleno. Eso no puede ser así. La objeción de conciencia es de cada persona. Entonces, ¿qué ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad? Pues la obligatoriedad de que haya un registro de objetores. Ya hay un registro de objetores en todas las comunidades autónomas que es el de la eutanasia. Sí, funciona ante el cual el Partido Popular no tuvo ningún problema, por ejemplo. O sea, a Madrid les costó pero lo replonear. hicieron Lo hicieron porque lo tenían que hacer, porque la ley les obligaba a hacerlo. Como van a tener que hacer el de aborto porque la ley les obliga a hacerlo. Lo que pasa es que están ralentizándolo lo más. Pero ellos lo llaman a esto hacer listas negras, que queréis señalar a los... Y en realidad, ¿cuál es la finalidad de este registro de objetores? Organizar la asistencia, única y exclusivamente. Es un registro confidencial que solamente los servicios tienen acceso a él. Pero que te permitiría... Pero que te permite, cuando tú tienes un servicio organizado y además... El registro de objetores sirve para que no objete cualquiera, porque está tasado qué profesionales pueden objetar y cuáles no. Quiero decir, el administrativo de la puerta no puede decir que hace objeción de conciencia. O sea, hay una serie de profesionales concretos que sí que tienen reconocido ese derecho porque intervienen manualmente en ese proceso. Entonces, tú tienes quienes no
van a hacer abortos porque están en ese registro de objetores. Y además, si estás en el registro, lo estás para hacerlo en la pública y en la privada también, en las dos cosas. No puede ser que objetes en un sitio sí y en otro no. La objeción es sagrada y es individual, pero tiene que ser consistente también. Y una vez tú tienes ese registro, organizas la asistencia de manera que si es necesario hacer un aborto, tienes a alguien que lo pueda hacer. Pero no dices, uy, es que aquí creo que no lo vamos a hacer ninguno, que es lo que pasa en la Comunidad de Madrid. Y mientras tanto la Comunidad de Madrid está intentando negarse por todas partes. No También les va a quedar otra. se les ha mandado un requerimiento Eso es. Y lo van a tener que poner en marcha porque desde el Ministerio de Sanidad. O sea, se les ha dicho, oye, por encima de la ley no estáis. Pero es que además hay un montón de comunidades autónomas del PP que ya lo han puesto en marcha. De hecho, hay comunidades Ayuso autónomas. tiene con esto como una especie de Bueno, es la versión más ofensiva de guerra cultural otra vez. Pero mira, Cantabria, que la gobierna el Partido Popular, tiene un montón de abortos en la pública y además han empezado a hacerlos hace relativamente poco y han cogido como buen ritmo en ese sentido de no trasvasarlos a la privada directamente, sino de hacerse cargo ellos. Es decir, que incluso desde una posición, desde un gobierno más conservador, se puede estar en el siglo XXI y se puede gobernar de manera que no fastidies a las ¿no? a las ciudadanas y que no fastidies. Excepto si tienes al trumpismo madrileño que es. Exactamente. Bueno, de hecho, también había otro momento que quería rescatar tuyo porque fue buenísimo, fue espectacular, que fue cuando vino un antiguo profesor tuyo a la Comisión de Sanidad a comparecer, traído por Vox para hablar precisamente del aborto, ¿no? Este señor le detienen todos los años hostigando a mujeres el 28 de diciembre generalmente, que es ¿no? el de los Santos Inocentes, delante de las puertas de las clínicas abortistas. Este tipo monta un pollo todos los años y le detienen. Sí, esto es un clásico. Pero te quedaste bastante a gusto con él. Hombre, me quedé a gustísimo. Tenemos que recuperar ese momento para que... Por favor. A ver, o sea, la verdad es que yo creo que pocas veces en la Asamblea de Madrid se ha visto como un chorreo. Me quedé muy a gusto. Mira que se han visto cosas ahí, pero yo creo que es de los momentazos de esta legislatura. Volviendo un poco a la labor que desempeñaba usted en la facultad, hay que decir que estaba siempre como muy imbricada con esta presentación de profesor suya, con esta dinámica un poco provocadora, un poco medio en lo seductor, medio en lo provocador, un poco de enfant terrible. Un poco el rol que desarrolla Óscar Puente en el Gobierno Central era usted el que lo desarrollaba en la Facultad de Medicina de la Autónoma, ¿no? Y a la vez que intentaba ser sarcástico y enfant terrible, intentaba ser muy cercano a los alumnos, esta cosa de regalarle flores a las alumnas o llevárselas de viaje a Marruecos en furgoneta, reclutar participantes en rituales de ayahuasca, de estos que hacía con su hermano. De entre todas estas acciones destinadas a provocar y muy en relación a la plataforma Provida, permítame que recupere esta. ¿Se acuerda de este cartel, señor Poveda? Este cartel que usted colocó un 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, habla de que se joda ¿no? Dice que se joda el SIDA, que se jodan los censores del pensamiento, que se jodan los fabricantes de látex. Básicamente esto es un cartel que usted colocó para contravenir precisamente lo que nosotros estábamos haciendo ese día 1 de diciembre, que era repartir preservativos, sensibilizar acerca de la importancia de evitar la transmisión contra el SIDA. Usted ese mismo día decidió colocar una campaña o iniciar una campaña en contra de la utilización de métodos de barrera y a favor de la propagación del VIH. Es curioso, para estar a favor de la vida, no sé, parece ser que usted quería que muriera más gente por el SIDA, usted quería que se transmitiera más el VIH y desde luego usted no quería en ningún caso que hubiera ninguna prevención de embarazos no deseados a través de métodos de barrera. Para estar tan preocupado por la vida es curioso lo poco que le importa la vida de las personas que se infectan de VIH. Cuesta definirlo de cualquier manera que no sea un delito contra la salud pública, un atentado contra la salud pública y desde luego un atentado en contra de la vida. Entenderá que si usted colocó estos carteles en contra de los métodos de barrera, en contra de la prevención del VIH, en contra de la prevención de los embarazos no deseados, amparándose en la libertad de cátedra, entienda que amparándome yo en la inviolabilidad parlamentaria le diga que esto es de ser un auténtico sinvergüenza y que esto es de las cosas más vergonzosas que han sucedido en la universidad pública española. O sea, yo es que ese cartel que le saco a este tipo es un cartel que a mí me lo sacó un 1 de diciembre, que es como, mira, a mí que hagas tu discurso antiabortista y tu discurso antimétodos anticonceptivos en cualquier momento del año, desde tu cosa fanática religiosa, pues allá tú. Pero que el 1 de diciembre, además esto pasó como en el año 2000, o sea, con el cartel este que sacó fue como en el año 2004, una cosa así, que de verdad la crisis del VIH estaba muy reciente todavía, ya había antirretrovirales, ya estábamos en otro escenario. Pero es que estos años durísimos de los 90, donde moría muchísima gente a diario, estaban relativamente cerca todavía. Y que este tipo, el 1 de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ponga carteles contra el uso del condón en una facultad de medicina, a mí de verdad me parece una cosa como horrible. Y que luego además, encima, el tipo carga contra los anticonceptivos, pero carga también contra el aborto. Y es como, señor, aclárese, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? Entonces,
Yo lo tenía como muy enquistado aquello, recuperé el cartel hace unos años diciendo, madre mía, qué infamia, y cuando vi que aparecía en la comisión fue una de, bueno, o sea, Esta es la mía, va a ser. esta es la mía. Esta va a ser como la venganza es un plato que se sirve frío y no conocen a Marta Carmona. Exactamente. El tipo se acordaba de mí, que a mí me sorprendió. Pensaba yo Sí, sí. que no, y Lo empieza tenía a bien intervención. pensada, sí. Bueno, voy a tener que volver a traerte Por favor. porque hoy teníamos poco tiempo y va a ser como un poco más corto que otras veces, pero tú además eres autora de un libro que se llama Malestemos, Vale, ¿estamos? que además escribes Con junto con Javi Padilla, que ahora mismo es secretario de Estado de Sanidad, del Flamante Ministerio de secretario Sanidad, de Estado de es Salud. nuestro gran secretario de Estado, y eres experta en salud mental, eres psiquiatra. Planteas, a mí, no sé, me ha parecido de lo más interesante que he leído sobre salud mental. Además es súper divulgativo, o sea, está escrito para que lo entienda todo el mundo, Es pero muy yo creo que claro, dais unas claves fundamentales que, no sé, si quieres hacer como la cuña y un día te traemos a hablar solo de salud mental, que yo creo que sería un Me tema. encantaría. A ver, mi pelmin con esto es que no se puede entender la salud mental desligada de las condiciones de vida. Y que la salud mental no es una cosa que nos pasa porque sí, o un fenómeno biológico que sucede en nuestro cuerpo, igual que nos puede salir un grano o que nos puede salir una hepatitis, sino que tiene que ver con nuestra biografía, con nuestra identidad, con las cosas que nos han venido pasando y sobre todo con las condiciones en las que vivimos. Entonces, para mejorar la salud mental de las personas, lo fundamental es mejorar las condiciones de vida de las personas. Y eso va desde lo material a lo cultural, al entorno que tenemos. El factor más potente, ¿no? El factor protector más potente ante cualquier tipo de evento adverso en salud mental es tener una buena red de apoyo. Es lo que necesitamos para que haya una buena salud mental en la población, es favorecer que existan esas buenas redes de apoyo. Y ahí la política tiene muchísimo más que decir que en realidad el conocimiento que tenemos los profesionales de la salud mental. Y yo por eso di el salto de un sitio a otro, porque me parecía que para mis pacientes era mucho más interesante en realidad la política que lo que podamos hacer en consulta, que está muy bien también, que no digo yo que no. ¿No necesitamos un psicólogo, necesitamos un sindicato o ambos o qué? Podemos necesitar las dos cosas. Defendéis las dos, ¿no? Claro, pero sobre todo que el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra siempre va a actuar a nivel individual y el sindicato puede actuar a nivel individual también, porque a veces es un poco el terapeuta de lo laboral, en plan te hacen una faena en el trabajo y recurras al sindicato para que te ayuden a litigar y ahí hay una atención individual. Pero el sindicato está presente en la negociación del convenio colectivo, el sindicato se encarga de que ¿no? se negocia las leyes, entonces el sindicato tiene un factor protector para toda la población que ojalá que los terapeutas pues no tenemos, no estamos nosotros en la negociación de convenios ni hacemos leyes en ese sentido, entonces ¿no? esa visión, esa capacidad de actuar en lo global no se tiene desde la salud mental, se tiene desde la política. Bueno, yo no te voy a robar más tiempo porque te tienes que ir y esto que acabas de hacer el tráiler da para muchísimo, porque el libro es un libro, no es muy extenso, pero sí que tocáis temas súper interesantes sobre qué pasa con la salud mental en un momento en el que se está hablando tantísimo de salud mental, pero que muchas veces se habla desde una perspectiva como muy superficial, y yo creo que vosotros lo hacéis conociendo perfectamente el sistema público, las políticas públicas relacionadas con la salud mental, la experiencia desde dentro, tú ejerciendo como psiquiatra durante, ¿ya cuántos años llevas? Pues desde 2010. Pues ya ves, 15 años, 16 años de experiencia. No sé, creo que es súper interesante y me alegro muchísimo de haberte tenido aquí, aunque sea para hablar de manera express de un tema que estaba tan de actualidad como los cribados. Y aparte porque yo, de verdad que es que creo que Marta es de las mejores adquisiciones que ha tenido la Asamblea de Madrid en la última legislatura. Creo que es una diputada brillante y que vas a seguir dando mucho que hablar porque además les irritas muchísimo. Tienes una capacidad para enfadarles muchísimo y eso yo creo que siempre es bastante bueno. A ver, Cuando también. a veces es un poco jodido porque te debe caer una cantidad de hate brutal. Oye, pero... me dijo un señor intelectual de derecha del que no suelo hacer mucho caso, dijo que yo era como Lisa Simpson de mayor y creo que es lo más bonito que me has Lo dicho. bonito que le han dicho jamás. Yo creo que podemos acabar con este titular la entrevista. Oye, Marta, que nos vemos muy pronto y te vuelvo a traer para acá. Gracias.